para que se den cuenta en qué partes del cuerpo amiloidosis puede afectar. Mieloma, 24.000 casos al año en los Estados Unidos, aproximadamente 11.000 muertes al año también, una prevalencia de 100.000 pacientes viviendo con mieloma en los Estados Unidos, como podemos ver aquí en la derecha. Mientras la población envejece, el riesgo de desarrollar mieloma aumenta también. Las personas de raza africana tienen un mayor riesgo de desarrollar mieloma que los caucásicos, pero la sobrevida a 5 años ha mejorado de los 60, en que era 12%, hasta el 2000, en que ya ha aumentado 47%, o sea, casi la sobrevida media se aproxima a 50%. Con Waldenström's es más raro, son solamente 1.000 pacientes aproximadamente por año. No se sabe realmente la mortalidad, pero lo que sabemos es que solamente 15% de los pacientes con Waldenström's mueren de Waldenström's, que es diferente que mieloma, en el cual 80% de los pacientes con mieloma mueren de mieloma. Y yo creo que hay aproximadamente unos 10.000 pacientes viviendo en los Estados Unidos con Waldenström's en este momento. 20% de los pacientes que vemos tienen una ascendencia judía ashkenazi, que no es lo mismo que los judíos safárdicos, no tienen el mismo riesgo. Y la tasa de sobrevida ha mejorado en la última década de 5 a 8 años. Creemos que es a razón de rituximab y estamos tratando de hacer un estudio a nivel nacional para demostrar eso. Aquí vemos que sí es cierto que la sobrevida es solamente 8 años, es porque la gran mayoría de los pacientes son mayores. Pero si vemos que los pacientes que desarrollan la enfermedad, diagnosticados con la enfermedad en los 20, 30, 40, las chances de estar vivos a 10 años es más del 75%. Entonces, los pacientes tienden a tener una sobrevida prolongada. Con amiloidosis, más o menos 2.000 casos al año. De los tres, es probablemente el peor diagnóstico que uno pueda tener. Usualmente la tasa media de mortalidad es aproximadamente 3-4 años ahora. Era como un año, hace 2 o 3 años antes de que vinieran los inhibidores de proteasoma. Obviamente las causas de muerte usualmente es falla renal y falla cardíaca. No se sabe cuántos pacientes con amiloidosis hay en cada momento, pero problemas cardíacos es el factor pronóstico más pobre que hay y usualmente esos pacientes no viven hasta el año. Listo, vamos a hablar acerca de los problemas renales, que es lo que nos trae el día de hoy. Ahora, hay una gran diferencia entre la frecuencia de problemas renales dependiendo del tipo de enfermedad plasmática que estamos hablando. Mieloma, entre 30 a 50% de los pacientes en algún momento en el curso de la enfermedad desarrollarán un problema renal. Pacientes con Waldenström's es aproximadamente 5% a 15 años. Es un estudio que estamos preparando y vamos a publicarlo pronto. Y en amiloidosis es mucho más grande, mucho mayor. Más o menos el 50-80% de los pacientes tienen problemas renales. Ahora, problemas renales en amiloidosis es el órgano más comúnmente afectado por amiloidosis, el corazón siendo el segundo. Estamos hablando especialmente de AL amiloidosis, de la amiloidosis de capas ligeras, de cadenas ligeras. Esta es una foto de lo que es el mieloma asociado, problemas de riñón asociados con mieloma. Hay realmente 3 grandes grupos cuando hablamos de problemas renales. Y voy a presentar los 3 aquí con sus respectivas fotos. Con eso no quiero decir que solamente haya 3. Hay una gran cantidad de problemas renales que podemos ver con cualquier tipo de enfermedad plasmática. Pero en el caso de mieloma, hay 3 que son los más importantes. El primero es el que le llamamos Cas nephropathy, asociado con cadenas ligeras, o lo que en inglés se le dice myeloma kidney, ¿no? Este es el riñón de mieloma. Es la más común forma de manifestación de daño renal en pacientes con mieloma. Entonces, lo que sucede, la inmunoglobulina, específicamente la cadena ligera, se cristaliza y se deposita. Pero se deposita, como pueden ver aquí en la biopsia, no se deposita en el glomérulo, sino se deposita en el túbulo, ¿no? Y cuando uno lo ve a mayor poder, realmente si uno hace una tinción para lambda o para capa, va a ver que este material proteináceo tiñe, ¿no? Con capa o con lambda. Usualmente da un problema bastante rápido. Ocurre en ocasiones en semanas nada más, o en días inclusive en algunos pacientes. Ahora, como el daño no está a nivel glomerular, nosotros vamos a ver en la orina una gran cantidad de proteína, como se espera, pero la proteína no va a ser albúmina,
No hay albuminuria precisamente en lo que es mieloma kidney. Lo que es globulinas. Y globulina es lo que uno excreta en la orina cuando hablamos de mieloma kidney. Ahora, este es el segundo tipo de problema que se ve a nivel renal y es enfermedad de depósito de inmunoglobulinas monoclonales. Ahora, lo más común es que sea también una cadena ligera, pero también se han visto cadenas pesadas. Ahora, aproximadamente 25% de los pacientes desarrollan este problema. Este problema puede ser glomerular o puede ser tubular. Puede presentarse en cualquiera de los dos, lugares. En la foto de acá arriba podemos ver, estos son los túbulos, están totalmente necrosados, eso es necrosis tubular. Pero aquí en este túbulo de acá, en esta foto de aquí podemos ver que hay el glomérulo, hay una mancha en el glomérulo y cuando uno lo ve ahí son cristales que están depositados. Y esos cristales, si lo teñimos para kappa o para lambda, van a teñir para kappa y para lambda también. Estos pacientes usualmente son hipertensos y van a presentar con una cantidad de orina, de proteína en la orina también, pero moderada. Ahora depende. Si el daño es principalmente tubular, nosotros vamos a ver globulinas en la orina. Y si el daño es principalmente glomerular, vamos a ver albúmina en la orina. Entonces esa es la diferencia que nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que está sucediendo. Porque a veces no podemos hacer biopsias en estos pacientes. Lo ideal sería hacer una biopsia, de manera que sabemos qué es lo que está pasando, pero no siempre se puede hacer. Ahora, si hablamos de MIDD, kappa es mucho más común que lambda, que eso es diferente que lo que vamos a ver ahora, que es el tercer caso más común de daños renales en problemas con mieloma, que es básicamente depósito de amiloidosis. Si el paciente no tiene precisamente amiloidosis, tiene una amiloidosis que está asociada al mieloma, y también podemos ver una amiloidosis que está asociada a Waldenström's. Y a veces vemos amiloidosis que sucede por sí sola, sin ninguna asociación a ningún tipo de problema. Ahora, la amiloidosis de cadenas ligeras es mucho más común que la amiloidosis de cadenas pesadas, como se puede ver, pero el daño es casi exclusivamente glomerular. Casi exclusivamente glomerular. Y cuando decimos glomerular, inmediatamente tenemos que pensar albuminuria. Entonces, estos pacientes son los pacientes que se presentan con síndrome nefrótico. Presentan con gran orina espumosa, tienen baja albúmina sérica, se presentan con edema, se presentan con otro tipo de problemas. Pero, como ya hemos comentado previamente, en pacientes con amiloidosis, usualmente es lambda, la cadena ligera lambda la que causa el problema, no precisamente kappa. Entonces, estas son cosas que nos pueden ayudar a diferenciar, ¿no?, cuál es lo más probable de que el paciente esté experimentando, basado en el tipo de proteína que está en la orina, basado en el tipo de cadena ligera que está afectando al paciente y qué tan rápido se está manifestando también. Ahora, como les manifesté antes, el hecho de que sean 3 grupos grandes no quiere decir que sean los únicos grupos. Hay una gran cantidad de diferentes procesos asociados a la inmunoglobulina, como glomerulonefritis, cambios mínimos, nefropatía de IgA, glomerulopatía inmunotactoide. Los nefrólogos les gustan esos nombres así todos complicados. O microangiopatía trombótica. Ahora, hay otros procesos a los cuales quiero traer la atención de ustedes aquí, que son independientes de la inmunoglobulina, pero pueden ocurrir y ocurren frecuentemente en pacientes con mieloma, con daño renal. Pacientes a veces están sépticos, a veces están deshidratados, tienen hipercalcemia o tienen síndrome de lisis tumoral o tienen una toxicidad, alguna droga que han estado expuestos, o inclusive hay casos en el cual las mismas células plasmáticas infiltran el parénquima del riñón o pueden tener pielonefritis. Entonces, es muy probable que pacientes se presenten con más de una razón para tener daño renal. Entonces hay que tener muy en cuenta estos procesos de aquí, porque estos procesos son los más fácilmente reconocibles y los más fácilmente corregibles, ¿no? Si estamos sospechando que hay alguna droga que está causando el problema, entonces la detenemos. Si el paciente está deshidratado, entonces le damos hidratación. Si el paciente está hipercalcémico, entonces le bajamos el calcio, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos tratar de limpiar un poco el panorama y entender un poco mejor lo que está sucediendo con el paciente. Ahora, la serie de Mayo presentó 190 pacientes a los cuales se les hicieron biopsias de riñón. Y una gran cantidad de pacientes, aproximadamente 25%, tenían más de una causa para tener el problema renal. Tenían o MIDD o tenía amiloidosis combinado con mieloma kidney. Entonces tenían mieloma kidney y amiloid kidney al mismo tiempo.
Entonces, a veces no es tan simple como separarlos en 3 diferentes grupos y mencionarlos de esa manera. Entonces, tiene que ver mucho con el entendimiento clínico del médico, ¿no?